filosofía en este mes de noviembre. En diciembre tengo que deciros que no será el martes porque cae puente el día 7, será el jueves día 9. Y esa la daré yo sobre mitos, religión y filosofía, cosas de esas. Porque ya después de 15 años ya no sé ni de qué hablar. Pero bueno, voy ahora a presentar a la doctora Nieves Gómez Álvarez, que ya la conocéis todos, pero como veis que es una señorita ya, bueno, que es joven y está haciendo tal cantidad de cosas, tal cantidad de trabajo, de méritos, que su currículum de la última vez que la presenté ahora, pues ha variado un montón. Y entonces voy a leeroslo más o menos. Un poquito largo, pero bueno, por esta vez me perdonáis, voy a hacerlo un poquito largo. Bien, pues Nieves, en cuanto a formación académica, es licenciada en Filosofía por la UCM, tiene un doctorado el doctorado con sobresaliente cum laude en Filosofía por la misma UCM en el año 2014. La tesis que defendió fue Mujer, persona femenina, un acercamiento mediante la obra de Julián Marías. Bien, es profesora acreditada por la ANEK como profesora ayudante, doctora, en julio de 2020, bueno, a partir de julio de 2021. Tuvo una beca Erasmus en Alemania, en la Universidad de Múnich. Ha participado en seminarios internacionales, British Contribution to Personalis Philosophy, en el Oriel College de Oxford, The Haren de Personal Division, Franciscan University de Stoneville, Ohio, USA, especializada en filosofía española contemporánea, como eso ya lo conocéis, en particular en Ortega y Gasset y Julián Marías. Tiene también muchas publicaciones, sobre todo en revistas, porque todavía es muy joven para hacer libros, ha hecho algunos. En las revistas indexadas de alto impacto, como la Revue Internacional de Filosofía, otras revistas con alto nivel de indexación, ¿Quién? Revista de filosofía personalista. Como veis, está muy ligada, ya nos lo puede decir o si queréis preguntarle sobre el personalismo. Boletín de la Real Academia Española. Autora de 2 ensayos filosóficos, Dolores Franco de Marías, Una vida desde la razón vital femenina, y Julián Marías, Metafísico de la persona. Ha participado en 2 proyectos de investigación con la GI Historia Reciente UNAF y GI Imaginación y Mundos Posibles UFH, y actualmente es miembro del grupo de investigación Vínculos de la UCV. Ha presentado numerosas ponencias en congresos internacionales y nacionales, como el Congreso Mundial de Metafísica en este año, el Schillerkreis de Austria, en Austria hace unos años, el segundo encuentro de la European Society for Modern Philosophy en Varsovia, Polonia, en el 18 también, el 4º Congreso Iberoamericano de Personalismo en Puebla, México, el 3er Congreso Iberoamericano de Personalismo en Loja, Ecuador, ya hace años también. Ha impartido seminarios de filosofía en diferentes universidades, como la Complutense de Madrid, la Universidad Católica del Oriente en Colombia, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Anáhuac en México y Universidad a Distancia de Madrid. Colabora en el comité editorial de 3 revistas científicas indexadas, ¿Quién? Revista de Filosofía Personalista, Open Insight, Centro de Investigación Social Avanzada, México, Diálogo Filosófico, España. La de investigación social era en México. Y en cuanto a su labor docente, pues actualmente es profesora de Eficacia Personal y Profesional en el grado de ADE de la Universidad Europea de Madrid, de la asignatura Modelos Antropológicos en la Universidad a Distancia de Madrid. E imparte un seminario de doctorado en la Universidad Anáhuac de México. A partir de enero será la subdirectora del máster online Carol Boitila Juan Pablo II de la Asociación Española de Personalismo. Ha sido profesora en grado y en el máster universitario en métodos de enseñanza en educación personalizada y en el máster de nuevas perspectivas de la educación personalizada en la sociedad digital en la Facultad de Educación de la UNIR y en el máster de antropología personalista de la UDIMA.
En ambas universidades ha dirigido 40 tesis, bueno, TFM, y ha sido miembro de tribunales evaluadores, con un total de 960 horas de docencia. En cuanto a su innovación y formación docente, ha elaborado materiales docentes para ética en la asignatura de ética profesional, para el grado de RRHH y RRLL de la Universidad Europea de Madrid, y la asignatura en Naturaleza Humana y Persona, Antropología para la UNIR. Ha sido también miembro del Tribunal de Tesis Doctoral y colaboradora en la formación del profesorado en el Centro Territorial de Innovación y Formación y en el Centro Regional de Innovación y Formación de Madrid. Ha sido secretaria general de la Asociación Española de Personalismo, de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, que cuenta con miembros de 10 países. En estos años anteriores, cuando ha sido secretaria general, ha formado parte del comité científico y organizador de 8 congresos internacionales e internacionales. Y actualmente organiza el Congreso de Filosofía Estética de la Asociación Española de Personalismo y el Congreso Mundial de Personalismo, que tendrán lugar en el 2022 y que a lo mejor ya nos informa para los que queramos o queráis participar o asistir. Bien, y otros ha trabajado como profesora de bachillerato en 3 centros nacionales y ha traducido 2 obras filosóficas del alemán, Der Tod de Sócrates, y del inglés Personalismo de Henry Newman. En el 14 ganó el primer premio Ernestina de Champursin por la Universidad de Navarra para el fomento de mujeres españolas contemporáneas dedicadas al ámbito de la cultura. Y ha coordinado el curso de verano online La persona en la cultura de la Asociación Española de Personalismo en este verano, en julio de 2021. Bueno, yo creo que ya es bastante, no quiero cansaros más. Hoy, por ser la primera vez que nos ofrece todo esto, pues creo que es conveniente. Sé que se olvida, aquí está, si alguien quiere, pero por lo menos saber, conocer un poquito la trayectoria profesional y personal de Nieves, creo que es importante, para que nos demos cuenta de que el Ateneo pues va cada vez teniendo más categoría. Así que bueno, todo esto ha sido el currículum de Nieves, el que yo sé, el que me ha mandado ella, y nada más. Nieves, tienes la palabra y enhorabuena por todo y adelante. Muy bien, muchas gracias José María por la presentación. El tema del que yo voy a hablar hoy es al que me estoy dedicando actualmente en esta asignatura que ha comentado en la presentación, la de eficacia personal y profesional, dado que los alumnos de la Universidad Europea a los que imparto clase ahora son de Administración y Dirección de Empresas. Es decir, lo que yo les imparto es una asignatura con contenido de ética profesional y ética empresarial. Entonces, un poco lo que voy a exponer aquí es qué es esta área de la filosofía, quizá un poco desconocida, ¿no? Habitualmente, pues quizá hablamos más de metafísica o de filosofía moral o de filosofía política, incluso de filosofía estética, pero esta área empresarial es una de las más conocidas, digamos, ¿no? Hasta qué punto el área de la empresa también le interesa la filosofía. La noción que yo voy a manejar aquí de filosofía es la que ya he comentado en otras ocasiones, es la que maneja Julián Marías cuando entiende que la filosofía es sobre todo una visión responsable. Mirar a la realidad lo hacemos todos, cualquier ser humano contempla la realidad, pero la mirada específica del filósofo es esa que no solamente contempla la realidad, sino que intenta comprender por qué la realidad es así. Entonces, lógicamente, la filosofía también lanza una mirada hacia el mundo de la empresa. También, en cierta manera, intenta comprender por qué las cosas son así. Dicho esto, creo que ahora podemos entender un poco mejor, ¿no?, de qué va esta área de la filosofía. Cuando hablamos de filosofía empresarial, pues sobre todo estamos hablando de esa parte de la filosofía que se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con el mundo de la empresa. Y lógicamente, como decía, pues esto le interesa a la filosofía. La filosofía pues lleva siglos hablando de que el ser humano es un ser social, de que el ser humano necesita tratar con los otros seres humanos y necesita además construir un mundo común. Evidentemente, el mundo de la filosofía empresarial tiene estos mismos intereses. La filosofía empresarial habla de determinadas cuestiones que desde luego le interesan al mundo de la empresa, como por ejemplo el pensamiento lateral y creativo, es decir, cómo a veces necesitamos desarrollar un tipo de pensamiento que no es el lineal para llegar a ciertas soluciones y sobre todo para innovar.
que es un ámbito que le interesa mucho al mundo de la empresa. Perdona, Nieves, que te corte, pero sí. que cierren los micrófonos porque hay eco. Sí, hay un poco de ruido de fondo. Que cierren todos los micrófonos por si acaso es eso. Vale, muchas gracias. Creo que ahora se oye mejor, ¿verdad? Ya no hay ruido de fondo. Vale, otra de las grandes áreas de las que habla la filosofía empresarial y que desde luego le interesa al mundo de la empresa es el área de la responsabilidad. Justamente el mundo de la empresa está muy interesada en lo que se denomina responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. Es decir, cómo las empresas no simplemente se dedican a ofrecer productos a la sociedad, sino que además son parte de esa misma sociedad, son, digamos, crean un entramado. En mis clases, por ejemplo, yo les hablo de cómo las empresas son capaces de hacer lo contrario de los círculos viciosos. Las empresas con altura ética lo que hacen es crear círculos virtuosos, en cierta manera porque generan moral, generan bienes para la sociedad, de tal manera que las personas pueden vivir mejor y a su vez, digamos, pueden multiplicar esos valores, que son valores morales. Después están los valores del emprendimiento, del consumo responsable, es decir, el área de la responsabilidad que es tan interesante para la filosofía, desde luego tiene una lectura desde este punto de vista, ¿no? Cómo puede ayudar a las personas a que el consumo de los bienes no sea irracional, sino que sea un consumo responsable, ¿no? Está desde luego también el tema de la economía colaborativa y por último, en general, un área que le interesa mucho a la filosofía moral, como sería la reflexión sobre la felicidad. En el fondo, el mundo de la empresa está muy interesado en esta cuestión, ¿no? En cómo los productos que ofrece a la sociedad pueden contribuir a que la vida de las personas sea desde luego mejor. Como vemos, en general, pues a la filosofía no solamente le interesan los temas teóricos, sino que le interesa también este tipo de cuestiones, ¿no? Como la economía o la capacidad emprendedora que puedan tener determinados líderes o incluso la creación de prosperidad. Este es un tema que le interesa y muy especialmente a la filosofía, cómo, digamos, el estilo de vida al que hemos llegado puede mejorar la vida de las personas. Y evidentemente lo contrario también, como ciertas situaciones sociales e incluso ciertas situaciones a nivel de la salud pueden conseguir lo contrario, perder ese nivel de prosperidad, ¿no? Las perspectivas que puede aportar la filosofía son desde luego doblemente valiosas porque la filosofía, como bien sabemos, es un saber que no busca lo meramente utilitario, lo pragmático, es un saber que suele mirar a largo plazo y eso también le interesa mucho al mundo de la empresa, que justamente tiene una labor no ligada a la inmediatez, sino que es una labor pues, que piensa a años vista. Es decir, que la filosofía es un área que le puede interesar especialmente al mundo de la empresa porque enseña a sus directivos y enseña también a, digamos, los consumidores en general a tener una vista a largo plazo. Como nosotros manejamos aquí la filosofía como una visión responsable, pues es comprensible que a la filosofía le interesen estas cuestiones, ¿no? La responsabilidad por el progreso humano, la prosperidad para todos e incluso el tema que mencioné antes, el consumo razonable. El hecho de que podemos hacer un uso razonado de los bienes que están a nuestro alcance, no simplemente porque lo estén ya, digamos, tenemos que sentirnos dueños de ellos, sino que en cierta manera hay que pensar también en las personas que no tienen un acceso tan fácil a esos bienes, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que más le interesa al mundo de la empresa es desde luego emprender, la cuestión del emprendimiento. ¿Qué es lo que significa esta noción del emprender? Pues es una palabra que viene del italiano, del término impresa, y a su vez este término viene del latín, literalmente imprendere. Emprender significa literalmente comenzar o emprender algo. El empresario normalmente es alguien que tiene esta iniciativa de comenzar algo nuevo, de haber tenido una idea que piensa que puede mejorar la vida de las personas y de lanzarse a ello, incluso a veces arriesgando mucho de su parte, incluso a veces su patrimonio personal. Otras etimologías que están relacionadas con este término, emprender, serían el latín prendere, que significa literalmente captar o aprender. Es un término, como vemos, que está muy relacionado con otros términos de gran raigambre en la filosofía, como por ejemplo la comprensión. Es decir, que el área empresarial es bastante cercana a la filosofía. Pueden parecer a lo mejor dos mundos muy distantes, porque el mundo empresarial, digamos, está muy ligado a la práctica, está muy ligado
pues digamos, al mundo del consumo y sin embargo parece que la filosofía se ocupa más de las cosas teóricas, ¿no? No está muy cercana a eso. Y sin embargo, como vemos, hay unas cuantas conexiones del mayor interés. El título que yo he elegido para esta conferencia es referente a la filosofía empresarial, que es en concreto, que es lo que acabo de explicar, pero también para qué sirve. Se suele reivindicar con mucha, digamos, fuerza el hecho de que la filosofía no sirve para nada, no tiene por qué servir para nada. Y efectivamente es así. Es un área, como también decía el filósofo Julián Marías, que es de los hombres y mujeres libres. Es decir, que la filosofía no tiene por qué servir para nada, no es servil. Y es cierto, pero lo cierto es que muchas de sus áreas efectivamente sirven para algo. Ayudan a las personas a que tengan un enfoque más claro sobre la realidad. Les proporcionan, digamos, una manera mucho más clara de ver las cosas. Y en el caso de la filosofía empresarial, desde luego podemos afirmar que es así. Normalmente, el área de filosofía empresarial sirve efectivamente para que las personas que se dedican a emprender lo hagan desde unas perspectivas que no son solamente pragmáticas, ni que piensan simplemente en el beneficio económico, sino ayuda a que las personas que emprenden tengan unas perspectivas mucho más humanizantes, de tal manera que entiendan que sus empresas son una parte de ese entramado humano que es la sociedad. Evidentemente, hablar de todo esto, de que un empresario es alguien que tiene una visión a largo plazo, que es alguien que quiere contribuir a crear una sociedad más humanizada, más humanizante, implica tener nociones de otras áreas de la filosofía. La filosofía es ese tipo de saber que es abarcador, que intenta tener una imagen de toda la realidad. Y efectivamente, cuando hablamos de todos estos temas, ya estamos implicando a otras áreas de la filosofía, como por ejemplo la metafísica, ¿no? Esa idea de la realidad. El que emprende, la persona que quiere ofrecer un producto nuevo, en el fondo se ha hecho también una imagen de cómo es la realidad y se ha hecho más particularmente una imagen de qué es lo que falta a esa realidad para estar completa. Con lo cual, en el fondo, el empresario sí que tiene, digamos, unas ciertas nociones metafísicas, o por lo menos debe tenerlas. Por otra parte, también está la conexión con la antropología, ese saber dentro de la filosofía que se dedica a saber qué tipo de ser es el ser humano. La filosofía empresarial también parte de esto, más que nada porque, como ya hemos dicho, las empresas son parte de la sociedad, están formadas a su vez por personas y desde luego los productos que ofrecen están dirigidos a personas en concreto, con lo cual también se tiene que hacer una idea de qué tipo de ser es ese ciudadano al que yo estoy dirigiendo un producto concreto. Por otra parte, también subyace en la filosofía empresarial una cierta noción de ética, de filosofía moral, más que nada porque en el hacer empresarial también está inserto ese concepto de intentar refinar al ser humano con los productos que cada empresa ofrece y sobre todo la noción de querer hacer mejor el mundo. Y por último, también hay otra área de la filosofía que está muy directamente relacionada con la filosofía empresarial, como es la filosofía social y política, desde luego por el hecho de que las empresas están insertas dentro de una red social, dentro de una dimensión social. Podemos ponernos en el caso concreto de pues, un empresario que no tuviese las condiciones que nosotros hemos dicho anteriormente, es decir, que simplemente tuviera una visión de su empresa y de sus productos como desde el beneficio económico, desde la inmediatez, ¿no? En ese caso, incluso en ese caso, de alguna manera se habría construido, se habría hecho sus ideas sobre el mundo y sobre sus posibles consumidores desde ideas quizá un poco simples, ¿no? Que se refieren pues, al valor del derecho a la vida privada de los posibles usuarios y quizá esas ideas no están muy bien construidas, pero el caso es que las tiene. Lógicamente, visto desde el punto de vista de los consumidores, quizá pues, ellos se darían cuenta de que sus productos están fabricados, están hechos de tal manera que cuenta con esa imagen del ciudadano. Con lo cual, quizá verían como muy simples sus productos, porque no está contando con elementos importantes, como por ejemplo, pues estos, el derecho a la vida privada que tienen pues, los usuarios o, por ejemplo, el valor que tiene simplemente la vida humana, ¿no? Una filosofía empresarial que quisiera ser realmente responsable, pues tendría que tener unos presupuestos previos. Y repito, a veces no son conscientes, pero en el fondo una filosofía empresarial y un empresario en general tiene esas ideas sobre el mundo en general, sobre la realidad, sobre las personas que son las que van a comprar sus productos, de manera que
En principio, cualquier empresario necesitaría partir de este hecho de que esos potenciales consumidores pues, son personas, son seres libres, son seres responsables y en cierta manera sus productos se tendrían que ajustar a esta idea. Todo el tejido empresarial, podríamos decir, está apoyado literalmente sobre estas nociones que en el fondo son filosóficas, como la noción de persona, la noción de individuo responsable, la noción de libertad, la noción de elección, que es una de las nociones que más se manejan en el mundo empresarial, pero incluso la noción de bondad. Se habla de las empresas que tienen altura moral o las empresas que son excelentes. Esas categorías son de la filosofía moral directamente. Bien, una de las aportaciones más interesantes que puede hacer la filosofía empresarial al mundo de la empresa es justamente cómo funciona nuestra mente y cómo nuestra mente en especial es creativa o puede llegar a serlo. En este sentido, por ejemplo, tenemos el tema del pensamiento lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? Pues es ese tipo de razonamiento que en cierta manera no actúa rectilíneo, sino que es un tipo de pensamiento que en cierta manera busca otros caminos, no es la manera habitual de pensar. Bien, pues este tipo de pensamiento le interesa especialmente al mundo de la empresa, precisamente porque el mundo de la empresa lo que intenta es innovar, es ofrecer productos nuevos. Aquí vemos una comparativa de cómo sería el pensamiento vertical, digamos, el pensamiento que es lineal, el que solemos atribuir a Descartes, ¿no? El pensamiento lógico-matemático. ¿Y qué es lo que aporta este pensamiento lateral? ¿Por qué sería especialmente interesante para el mundo de la empresa? El tipo de pensamiento lateral podríamos decir que es un pensamiento más abierto, en el sentido de que es capaz de encontrar soluciones nuevas a ciertos problemas. El pensamiento vertical, en cierta manera, solamente se mueve en una dirección, pero el pensamiento lateral se mueve directamente para crear una dirección. No necesita ir en una que ya esté determinada, sino que puede encontrar caminos nuevos. El pensamiento vertical, en cierta manera, tiene un objetivo al que va buscando. Es un pensamiento, como decíamos, rectilíneo, mientras que el pensamiento lateral, en cierta manera, es abierto. No tiene un objetivo claro, con lo cual se puede encontrar con novedades en el camino cuando está buscando. Por otra parte, en el pensamiento vertical se excluye todo lo que parece que no tiene que ver con el tema. Todo lo, digamos, que no va directo al objetivo, pues en cierta manera se deja entre paréntesis. Al pensamiento lateral sí que le interesa todo lo que se queda a un lado, precisamente porque puede resultar valioso para aquello que estamos buscando. El pensamiento vertical, por otra parte, se basa en la secuencia de las ideas. Como digo, está basado en la manera cartesiana de afrontar el razonamiento, ¿no? En un modelo lógico-matemático. Y sin embargo, el pensamiento lateral entiende que se pueden efectuar saltos, es decir, que no necesariamente la secuencia de las ideas tiene que ser así, tal cual, lineal. Y por último, el pensamiento vertical pues tiene categorías fijas, mientras que en el pensamiento lateral no son así, con lo cual permite que las personas encuentren caminos nuevos y soluciones nuevas a los problemas. Bueno, estos serían un par de ejemplos, no son tan interesantes. El teórico más interesante de esta teoría del pensamiento lateral es Edward de Bono, un profesor en la Universidad de Oxford. Desde su punto de vista no se trata simplemente de que se contraponga al pensamiento lineal, sino que es un tipo de pensamiento que se complementa a él, que en cierta manera pues, permite que las personas, cuando no encuentran las soluciones utilizando un razonamiento lineal, puedan utilizar el otro. Este autor, Edward de Bono, utiliza un concepto que es el análisis de continuidad, que en cierta manera es una pregunta filosófica, ¿no? Preguntarse por qué las cosas son así y si en cierta manera no habría otra manera de hacerlas. Esta manera de plantear la cuestión, pues evidentemente es muy interesante para el mundo empresarial. Podríamos decir que es un planteamiento filosófico, incluso metafísico, pero lo cierto es que este planteamiento es el que está en la base de productos nuevos. Vemos una imagen aquí, seguramente nos suena mucho porque la vemos de continuo en el ordenador, pero seguramente no sabemos cuál es el origen de la misma, ¿no? El hecho de que un aparato como puede ser un ordenador tenga algo tan creativo como tantos tipos de letra, como suelen tener, digamos, nuestras computadoras, pues es un salto de este tipo, es una práctica del pensamiento lateral. El hecho de que, digamos, la persona que ideó los computadores que utilizamos hoy día era anteriormente
una persona muy aficionada pues, a la caligrafía. En cierta manera, esa persona pues, unió los dos elementos y los unió de una manera pues, que no era demasiado lineal, no era demasiado común en ese momento cuando se empezaron a utilizar los ordenadores, pues digamos aplicar el campo de la creatividad ahí directamente. Pero en este caso fue como la creación de un producto nuevo, ¿no? El hecho de que la base informática permitía hacer esto, permitía aplicar la creatividad en este ámbito. Tenemos aquí otro ejemplo de a dónde conduce el pensamiento lateral, ¿no? Seguramente a todos nos suena este tipo de producto. ¿Por qué lo utilizamos hoy día? Porque tenemos un producto así, las maletas con ruedas. Pues efectivamente, cuando nosotros vemos películas del pasado o leemos novelas de otra época, nos damos perfecta cuenta de que las maletas literalmente se cogían y se llevaban. Todo el peso lo tenía que llevar el portador. Y sin embargo, en cierto momento a alguien se le ocurrió la curiosa idea de ponerle ruedas a una maleta, porque así iba a ser mucho más fácil para la persona que la tenía que llevar. ¿Cómo fue esto? Pues en cierta manera la idea inicial fue de un tal Bernard Shadow, que era vicepresidente de una compañía en Massachusetts, que fabricaba equipajes y abrigos. Él volvía de unas vacaciones familiares y lógicamente volvían llenos de maletas, él, su mujer y quizá el resto de la familia. Y en ese momento, cuando aterrizaron en el aeropuerto, se dio cuenta, se fijó en los carruajes que transportaban las grandes maletas dentro del aeropuerto y se le ocurrió la idea de por qué no incluirlas directamente en las maletas, ¿no? Efectivamente, patentó su invento con el nombre de equipaje rodante en 1970, no hace mucho, y lo cierto es que las primeras maletas con ruedas son como esta que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Una maleta con una cinta, por así decir, pero en la cual todavía había que sostener demasiado peso. El siguiente paso fue en el año 1987, antes de ayer podríamos decir, cuando ya se patentó propiamente lo que conocemos como trolley, esa maleta directamente con ruedas en las que hay que tirar realmente poco, en las que realmente el peso pues, no lo llevamos nosotros, sino que se sostiene gracias a las ruedas, ¿no? Y en este caso fue un piloto de una compañía norteamericana a quien se le ocurrió pues, esa idea de por qué no poner directamente ruedas a las maletas para que nos hagan la vida más fácil. Una vez que este señor, este piloto, se fue por los aeropuertos llevando este nuevo invento, pues la mayoría de los pasajeros lo vieron y efectivamente se dieron cuenta de que sería muchísimo mejor así. Bueno, como digo, pues es un ejemplo de este pensamiento lateral, de por qué no unir dos cosas que en principio no están relacionadas. Este es un ejemplo de cómo, digamos, el pensamiento creativo sería capaz de encontrar soluciones de una manera poco habitual. Durante mucha parte de la historia se ha considerado que la creatividad era una cuestión pues, atribuible a las musas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en el campo de las artes o en el campo de la música. Algo así como si uno deja la mente libre y de repente viene la musa o viene la inspiración y se lo llena con una nueva idea. Pero lo cierto es que un área como la neuropsicología nos ha mostrado actualmente que no funciona la cosa así, ¿no? No tiene tanto que ver con las musas, sino que tiene más bien que ver con cómo se comunican nuestros dos hemisferios y hasta qué punto pues, nuestra zona creativa está ubicada ahí directamente. Además, hay que decir que se puede ser creativo pues, en las áreas más artísticas, como pueden ser el arte o la música, pero desde luego también se puede ser creativo en otras áreas. Desde luego en el campo empresarial, pues ya he contado algún ejemplo que lo muestra claramente. Esa creatividad pues, está inserta en nuestra capacidad neuropsicológica y desde luego se puede también desarrollar. No es simplemente que alguien tenga mucho talento para algo y ya está, sino que es algo que se puede cultivar. Este pensamiento creativo, pensamiento lateral, pues le interesa muy especialmente al mundo de la empresa porque es precisamente el que permite estar innovando, sacar productos nuevos que evidentemente pueden mejorar la vida de las personas y pueden generar valor para la sociedad. Podemos entonces decir que esta personalidad creativa se puede explicar por ciertos factores cognitivos. Como decimos, la neuropsicología se dedica a estudiarlo ahora con bastante detenimiento,
también por ciertos factores de personalidad, es decir, las cosas que nos gustan, el talento que tenemos para algo, pero también por ciertos factores de contexto, es decir, la sociedad en la que vivimos puede fomentar las personas creativas o al contrario, puede en cierta manera tener hostilidad hacia las personas creativas, porque en cierta manera se salen de los cauces, ¿no? Las sociedades que fomenten el talento, pues en cierta manera van a ser motores para que surjan nuevas personas que tengan este pensamiento creativo. Y en cierta manera las sociedades que sean suspicaces, que no confíen demasiado en las personas que digamos se salen de los cauces, pues en cierta manera bloquearán todos esos talentos. ¿Cuáles son los factores que suelen influir en esta, digamos, personalidad creativa y en el desarrollo del pensamiento lateral? Pues hay varios factores que nosotros podríamos decir son cultivables. Podemos fomentarlos en las personas, incluso podemos fomentarlos en los directivos del día de mañana. Son factores, como vamos a ver, que tienen una lectura moral muy directa. El primero de ellos sería la perseverancia o la persistencia, es decir, la capacidad que tienen ciertas personas de empeñarse en sacar algo adelante, en darse cuenta de que su idea es muy buena y no abandonarla aunque se encuentren con obstáculos. La persona creativa normalmente es alguien que no se conforma con el fracaso, es más, suele contar con él. Se da cuenta de que quizás su idea choca demasiado con las ideas que hay en el ambiente, con lo cual es capaz de afincarse en ellas y en cierta manera buscar caminos para llevar a la práctica. La segunda característica sería el optimismo. Normalmente las personas creativas no suelen ser personas demasiado negativas, ni tampoco lo que podríamos llamar un fracasólogo, ¿no? Alguien que está siempre quejándose de todo, de cómo es la circunstancia exterior, de lo difícil que son las condiciones políticas, de que nadie me ayuda, sino al contrario, las personas que tienen un pensamiento creativo, pues asumen cómo son las cosas exteriormente y sin embargo, pues tampoco se conforman con cómo están, sino que son capaces de salir adelante. Es alguien además que sabe aprender del fracaso, es completamente consciente de que el aprendizaje en la vida no acaba nunca, sino que en cierta manera cuando nos salen mal las cosas, eso puede constituir para nosotros una manera de seguir creciendo. Y sobre todo, un optimista no implica que sea alguien ingenuo, sino que es alguien realista. Es alguien que es consciente de que las cosas cuesta conseguirlas y que, bueno, cuando nos encontramos con dificultades, pues no es cuestión de exagerar, sino de afrontarlas. Por otra parte, a la personalidad creativa le suele atraer bastante el riesgo. Es alguien a quien no le suele gustar estancarse en la vida, sino que es alguien que está acostumbrado a salir de su zona de confort y de, bien, aspirar a más. Otra de las características sería el individualismo, pero esta palabra es importante aclararla porque a veces tiene un sentido negativo y a veces tiene un sentido que es el que yo le quiero dar aquí. Individualista puede ser una persona que solamente mira por sí, es decir, alguien, podríamos decir, egocéntrico y que en cierta manera no quiere saber nada de la sociedad. No es exactamente eso lo que yo quiero decir aquí. Individualista quiere decir en este sentido alguien que cultiva lo individual, es decir, que no se deja llevar por la masa, que no tiene las ideas que tiene todo el mundo y que en cierta manera sabe que, bien, su perspectiva sobre la realidad puede que sea distinta, pero eso justamente es lo que la hace valiosa, el no ser la de cualquiera, sino ser la suya y ser original. La personalidad creativa no es directamente alguien egoísta, sino que es alguien que en cierta manera entiende que su perspectiva es única y en cierta manera quiere ser fiel a ella. Es decir, que el individualismo en este contexto no quiere decir algo negativo, sino que sobre todo quiere decir el cultivo de lo individual, que pienso yo por lo menos es algo valioso. El creativo, por otra parte, no pretende gustar a todo el mundo. Es consciente de que sus ideas a veces pueden chocar con las ideas que habitualmente tiene todo el mundo o con las de los competidores. Pero en cierta manera es alguien a quien no le preocupa ir contracorriente. Es alguien que está acostumbrado a esto, a ser alguien con personalidad directamente. Aquí he traído algunos ejemplos sobre, podríamos decir, personas que han cultivado la individualidad de muy diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a alguien que nos suena mucho aquí, viviendo en el Escorial, como puede ser Felipe II. Tenemos a otros creativos, como podrían ser Leonardo da Vinci, pero también Garcilaso de la Vega, Cervantes, Juan de la Cruz o Miguel Ángel.
Como vemos, son de muchas áreas diferentes, pero desde luego a todos les une esto, el hecho de que cultivaron la individualidad desde puntos de vista muy diferentes. Por otra parte, la personalidad creativa es alguien que tiene la capacidad para jugar, pero no en el sentido de que sea alguien infantil, sino en el de alguien que tampoco se toma la vida como, digamos, a dramática, como si todo en la vida tuviera que ser absolutamente serio, sino que es alguien pues, que sabe experimentar, que realmente entiende que esa capacidad creadora implica juntar cosas que normalmente no están juntas, como comentábamos antes, ¿no? En un par de ejemplos. Bueno, otra de las grandes áreas que unen a la filosofía con el mundo de la empresa es la responsabilidad social corporativa, conocida también como RSC o RSE, responsabilidad social empresarial. ¿Qué es esto de la responsabilidad social corporativa? Pues es sobre todo la capacidad que tienen ciertas empresas de sentirse responsables de la sociedad en la que están. Es decir, no comprenderse a sí mismas simplemente como un entorno donde se crean productos, sino como una parte más de la sociedad, como un lugar donde las personas cultivan su faceta social y a su vez, digamos, una faceta de la sociedad donde pueden contribuir a que la vida de las personas sea también mejor, desde varios puntos de vista. Por ejemplo, la responsabilidad social corporativa lleva a las empresas a que se preocupen por los niveles de pobreza que tienen a su alrededor, pero también, por ejemplo, por la creación de empleo o por el fomento de la educación en los niños y en los jóvenes, o incluso por fomentar la educación directamente y proteger a la familia. La responsabilidad social corporativa pues, puede llevar a las empresas a que, digamos, se comprometan con determinadas áreas para justamente desarrollar todas estas metas. Podríamos decir que la responsabilidad social corporativa es lo que lleva a las empresas a compartir valores con la sociedad, a, en cierta manera, ser ellas generadores de valores. ¿Cuáles suelen ser las condiciones que tienen las empresas socialmente responsables? Pues la primera quizá que más suena es que no contaminan o que por lo menos hacen lo que está en su mano para contaminar lo menos posible, aprovechando los recursos que tienen a su alcance y sobre todo sacando el máximo provecho de ellos para generar valor para la sociedad. Por otra parte, también suelen invertir en investigación para que sus productos tengan cada vez más calidad y, digamos, sean cada vez más competitivos. En tercer lugar, son empresas que suelen colaborar con otros estamentos de la sociedad civil. Hablábamos antes, por ejemplo, de la educación, ¿no? De cómo hay ciertas empresas que quizás se dedican a un área completamente distinta, al área de los seguros o al área de la industria textil, pero sin embargo tienen entre sus fines el fomento de la educación de los niños y de los jóvenes, o por lo menos el hecho de no contratar a niños y jóvenes en ninguno de los sitios, ni en el primer mundo, ni tampoco en los países en desarrollo, para que justamente esos niños que están en edad de crecimiento puedan dedicarse a estudiar, para que el día de mañana puedan tener un futuro mejor. Por otra parte, las empresas pues, se dedican a fomentar un estilo de vida saludable, a fortalecer esa calidad de vida pues, de toda la comunidad, ¿no? No simplemente pues, a pensar en sus productos, sino a pensar en cómo pueden mejorar realmente la vida de las personas. Y por otra parte, las empresas socialmente responsables son las que buscan sus propios objetivos. Una empresa que se dedica a la industria textil, pues evidentemente lo primero que tiene que buscar es que sus productos sus productos de ropa pues sean buenos, sean unos productos de calidad, de tal manera que los usuarios que los compren realmente tengan un buen servicio con ellos. Otra de las grandes áreas en las cuales la filosofía puede aportar mucho al área de la empresa es el perfil del emprendedor, justamente, ¿no? A la filosofía, especialmente a la antropología y a la filosofía moral, pues le interesan qué tipo de realidad es el ser humano, pero a su vez, cómo puede ser mejor el ser humano. Digamos, cómo se puede mejorar como ser humano. Esto también le interesa al mundo empresarial. Lo vamos a ver con el perfil en general del empresario, ¿no?
El empresario es alguien que normalmente siente pasión por su trabajo, no se dedica simplemente a hacerlo para ganar dinero, sino que normalmente le gusta lo que le hacen. Podemos pensar, por ejemplo, en los directivos de las empresas que se dedican al vino, pues seguramente que su producto les encanta, ¿no? O podemos pensar en el emprendedor del área deportiva, pues normalmente también le suele gustar aquello a lo que se dedica. En segundo lugar, es alguien que tiene una sana ambición. Esta palabra también tiene una doble lectura, ¿verdad? A veces aparece en contextos negativos, como alguien que es egocéntrico también, que solamente piensa en su propio beneficio y que en cierta manera es capaz de pasar por encima de quien sea. Pero no es esta ambición de la que estamos hablando aquí, sino que hay también una sana ambición, el hecho de no querer estancarse en la vida y en cierta manera de seguir creciendo siempre profesionalmente. Bueno, pues el emprendedor normalmente tiene esta característica, esta sana ambición que le lleva a no conformarse con lo que ya tiene, ni con lo que la sociedad es, sino a superarse a sí mismo para poder ofrecer un producto cada vez mejor. Normalmente es alguien que acepta retos y, como decíamos antes, también es capaz de arriesgar incluso su patrimonio personal en su aventura empresarial. Normalmente es alguien que tiene iniciativa, no se adapta a lo ya conocido, a lo que la sociedad ya tiene, sino que es alguien pues, que se lanza, que de cierta manera es capaz de buscar caminos nuevos, ¿no? Suele ser alguien que tiene un espíritu de superación y, como ya también decíamos, aprender de sus fracasos y sobre todo a ser firme. Si está convencido de su idea, a ser alguien que quiere llevarla a cabo. Suele también tener bastante creatividad para ver ideas donde nadie las ve. También tiene capacidad de liderazgo, no se conforma simplemente con seguir por las sendas que otros han creado, sino que suele ser alguien con bastante capacidad de iniciativa. Y por último, tiene capacidad de organización, en el sentido de que es capaz de sacar el máximo beneficio tanto a las ideas como al tiempo de que dispone. Podemos hablar incluso de los diferentes perfiles de emprendedores, que, como digo, es algo que tiene una lectura desde el punto de vista antropológico, incluso desde la filosofía moral, ¿no? Tendríamos el emprendedor persuasivo, que es aquel que realmente está convencido de su idea y piensa que con ella puede mejorar la vida de las personas. Podemos considerar en este caso, pues, por ejemplo, al fundador de Google, Sergey Brin, que efectivamente ha cambiado la vida de muchas personas con su invento, ¿verdad? Después tendríamos el emprendedor visionario, aquel que en cierta manera pues tiene una idea, se adelanta a su tiempo, más que nada porque es capaz de tener una especie de termómetro emocional de cómo funciona el mundo en el que está y de saber adelantarse a lo que van a necesitar sus contemporáneos. En este sentido, podríamos analizar la figura de Steve Jobs, el fundador de Apple y de Pixar, que desde luego ha llenado nuestra vida de ficciones de animación, ¿verdad? Es alguien a quien ha visto claramente que pues, todo aquello es un mundo a desarrollar. Tenemos también el emprendedor intuitivo, aquel que podríamos decir tiene un perfil mucho más creativo, mucho más inspirado, como por ejemplo sería Richard Branson, el fundador de Virgin, que es una compañía aérea, pero que también se dedica al mundo discográfico y a muchas otras áreas. Entonces, en este sentido, pues sería alguien que tiene una idea y que en cierta manera sabe que puede cuadrar en la sociedad, incluso aunque sea una idea que coincida con muchos otros competidores. También tendríamos al empresario, en este caso no es una errata, sino que es aquel que habitualmente entendemos por este término, ¿no? Alguien que se dedica a estudiar el mercado y que sobre todo se especializa en saber cómo son las tendencias de las personas. Y en cierta manera sus productos van orientados justo a eso, a las necesidades que él ve que tienen las personas. En este caso estaría Carlos Slim, el hombre más rico de México y el fundador del grupo Carso. Es un tipo de persona que efectivamente pues, se ha dedicado durante muchos años a estudiar cómo funciona su sociedad y a saber qué es lo que necesitan sus contemporáneos. Tendríamos también al empresario especialista, aquel que diríamos aporta algo nuevo en un área que ya existía, desde luego, pero sin embargo aporta algo que sí que tiene un factor de novedad. Por ejemplo, estaría en este caso Will Liberté, el fundador del Circo del Sol, que en cierta manera pues, ha aportado un granito de arena, ¿no?
circos ya había, pero sin embargo lo que tiene el Circo del Sol pues es esa innovación en el campo tecnológico aplicado al espectáculo. Los espectáculos que hace el Circo del Sol pues son desde luego conocidos en todo el mundo, son bastante distintos a otros circos, en eso podríamos estar todos de acuerdo. Tendríamos también el empresario inversionista, aquel que podríamos decir se dedica sobre todo a aportar el capital, y de hecho se les conoce así como ángel inversionista porque es aquel que digamos ya parte de un gran patrimonio, con lo cual es capaz de comenzar nuevas ideas, más que nada porque ya tiene el dinero previamente. En este caso estaría alguien a quien ya conocemos, sobre todo por los últimos años y su cargo presidencial en Estados Unidos, pero es importante saber que desde luego antes de eso tenía un perfil empresarial de este tipo, inversionista. Donald Trump sería el fundador de la Trump Organization, bastante antes de haber llegado a ser presidente, y efectivamente corresponde a este perfil. Por otro lado, tendríamos al empresario por oportunidad, que es aquel que estudia el mercado con más detenimiento quizá que los otros perfiles y que en cierta manera encuentra un hueco que no está bien cubierto todavía. Sería el caso de Andrés Moreno, el fundador de Open English, que en cierta manera lo que ha querido es cubrir ese mercado, de cómo las personas pueden aprender inglés de una manera eficaz. Claro que existían otro tipo de métodos, pero en cierta manera él ha visto ahí un hueco que era necesario llenar de un modo muy determinado. Y también tendríamos el empresario por vocación, en cierta manera aquel que no podría hacer otra cosa en la vida porque justamente lo que hace es lo que haría en cualquiera de los casos. Lo que hace le fascina y en cierta manera pues es su vocación. Todos desde luego tienen un poco de este rasgo, pero quizá uno de los más claros sería Orlando Rincón, el fundador de Parquesoft Colombia, que en cierta manera es un parque tecnológico dedicado al fomento de la tecnología informática. Entonces es un tipo de área en el que podríamos decir que quien lo ha fundado tiene una enorme vocación para desarrollar ese campo. Bien, llegando ya al final, podríamos decir que uno de los temas más actuales, del que la filosofía puede proporcionar bastante bagaje al campo de la economía, al campo de la empresa, sería justamente el del consumo responsable. El hecho de cómo educar a las personas para ser racionales también cuando compran, también cuando consumen. Sabemos todos las consecuencias que puede tener pues, un modo de vida irresponsable y en el cual pues, realmente no se lleve a cabo un consumo con cabeza. Todos somos conscientes pues, de a qué excesos puede llevar esto, ¿no? No solamente de cara a las propias personas, sino también pues, de cara al mundo en el que viven, de cara al medio ambiente. Entonces, uno de los grandes retos sería cómo la filosofía puede ayudar al mundo de la economía, a que las personas realmente consuman responsablemente. La visión responsable, la filosofía como visión responsable, pues sería capaz de aportar ciertas pautas para que las personas pues vivan de esta manera, desde un consumo responsable y sobre todo pues aplicando esa reflexión a la hora de consumir, ¿no? Sin tener que adquirir todo el tiempo de manera compulsiva cosas que realmente no necesitan. En los últimos años también se han desarrollado pues, nuevas pautas de consumo dentro de lo que se llama economía colaborativa, que consiste sobre todo en poner en relación a determinadas personas que intercambian un bien en concreto, de tal manera que no lo tengan en propiedad, sino que lo usen en la medida de sus necesidades. Y evidentemente este tipo de economía es interesante desde el punto de vista que provoca nuevas interacciones entre las personas, incluso nuevas experiencias, ¿no? Este tipo de economía pues, se generó sobre todo teniendo relación con la industria musical, pero después se ha ido desarrollando otras áreas, como por ejemplo la industria turística o incluso el transporte y otras áreas diferentes. Su idea pues, sería una bastante filosófica, ¿no? El sacar el mejor partido de los recursos que se tienen sin, digamos, abusar de ellos y sin hacer un consumo compulsivo de ellos. Dos de las cuestiones que ha tenido que afrontar esta economía colaborativa pues son
cómo actuar de manera legal. Por ejemplo, decíamos que esto se ha iniciado en el mundo musical, ¿no? La cuestión es cómo nosotros podemos compartir cierta música respetando los derechos de autor de la persona que la ha creado. Pues son unos retos nuevos también en cierta manera, ¿no? Que tienen su lectura ética. Hasta qué punto nosotros podemos difundir una música si es que no la hemos creado y además, claro, la persona que la ha creado ha dedicado un tiempo para ello, con lo cual se le debería retribuir. Y también otro de los retos que ha tenido que afrontar esta economía colaborativa pues sería cómo conseguir la calidad de los servicios, porque en principio parecería que tendrían menos calidad que los que, digamos, ofrecen otro tipo de empresas. Como vemos, es un área que podría poner en conexión a las personas y sobre todo desarrollar pues, unos hábitos de trato tan filosóficos como puede ser la confianza o como puede ser la cercanía. Bien, pues hasta aquí habríamos llegado. Sé que son muchas cosas las que he comentado, pero tampoco quiero estar hablando yo todo el tiempo, porque sé que es un área quizá nueva para algunos, pero sí que me interesa señalarlo, ¿no? Que la filosofía tiene mucho que decir también en áreas prácticas, como pueden ser pues, este ámbito del mundo de la empresa.